En este tercer episodio abrimos una conversación necesaria. La igualdad entre los géneros no comienza en la adultez, se construye desde la infancia. A partir de un hermoso cuento, reflexionaremos sobre cómo niñas, niños aprenden estas relaciones y muchas veces se dan en condiciones de desigualdad. Y a veces, sin darnos cuenta, les estamos diciendo qué lugar ocupan, qué pueden desear, qué está permitido para ellos. Cuestionaremos qué es más importante, el ser o lo que esperan que tú seas. Desde este enfoque, reconoceremos que cada niña y niño tiene derecho a desarrollarse en libertad, a expresar su voz y a vivir relaciones basadas en el respeto y la dignidad. Este episodio es una invitación a cuestionar los mandatos que limitan y que criar desde la igualdad, la autonomía y el buen trato es una fórmula que puede hacer hombres y mujeres libres. Bienvenidos. Hola Adriana, bienvenidos y bienvenidas. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Hola Gaby, pues muy bien, contenta de que ya estamos grabando nuestro tercer episodio. Entonces estoy feliz de encontrarme y muy interesada de escucharte y de narrarles el cuento de hoy. Claro que sí, Adriana, no sin antes dar las gracias a CIMAC Radio porque nos está transmitiendo a través de sus plataformas, de sus redes sociales. Hemos tenido una respuesta muy, muy interesante. Queremos decirle también que nos pueden encontrar como Criar Sin Patriarcado en Facebook, Spotify y YouTube. Y que nos sigan. Y si les está gustando, pues que comenten, que lo compartan. Llevamos poquitas, 1,000 visualizaciones en este primer y segundo episodio. Pues ya es algo. Ya nos dice que les está gustando y queremos saber sus opiniones. Así que, sin más preámbulos, vámonos con el cuento. Adriana, ¿qué cuento nos preparaste para el día de hoy? Bueno, el cuento que les preparé el día de hoy es de la misma autora que hablamos la semana pasada, Adela Turín. Y de verdad no puedo soltarlo porque hoy es otro cuento completamente diferente y verdaderamente es el fondo del tema que queremos abordar. Este es el cuento del día de hoy, Arturo y Clementina. Ya les había platicado yo que ella es una autora italiana que nació en Milán en 1939, pero lo interesante de ella es que ha hecho cuentos a favor de las niñas, específicamente, ¿no? Este es un proyecto que impulsa la igualdad, la autonomía y el pensamiento crítico desde la infancia, pero no solamente desde la infancia. Vamos a ver cuántas cosas tiene hoy para nosotros este cuento. Así que, ¿están listos? Yo también. Miren, primero la portada. Arturo y Clementina. Podría ser Juan y María, pero es Arturo y Clementina. Miren qué bellamente ilustrado está. Y les cuento. Un bonito día de primavera, Arturo y Clementina, dos jóvenes y hermosas tortugas, se conocieron al borde de un lago y decidieron casarse aquella misma tarde. Clementina, alegre y despreocupada, hacía muchos planes para su vida en común mientras paseaban por la orilla y pescaban algo para cenar. Ay, le decía, ya verás qué felices seremos, viajaremos, descubriremos nuevos lagos, conoceremos a otras tortugas. ¿Sabes? Siempre he soñado con ir a Venecia. Arturo solo sonreía y decía que sí. Pero los días transcurrían siempre igual al borde del lago. Arturo había decidido ir a pescar él solo para que Clementina quedara en casa. Regresaba a la hora de la cena, con renacuajos y caracoles, y le preguntaba a Clementina: ¿cómo estás, cariño? ¿Has pasado un buen día? Y Clementina suspiraba: me he aburrido mucho, todo el día sola y esperándote. ¿Te has aburrido?, gritó Arturo indignado.
¿Dices que te has aburrido? Pues búscate una ocupación. El mundo está lleno de cosas interesantes para hacer. Solo las tontas se aburren. Clementina se avergonzó de ser una tonta, pero no podía evitar seguir aburriéndose. Un día, cuando llegó Arturo, Clementina le dijo: ay, me gustaría una flauta, quisiera aprender a tocarla. Me gustan las canciones e inventar más canciones. Pero a Arturo le parecía aquella idea absurda. ¿Tú tocar la flauta? Estoy seguro de que no serías capaz. Te conozco muy bien. Ni tan siquiera distingues las notas y además desafinas. Aquella misma noche, Arturo apareció con un bonito gramófono que le puso encima de su caparazón. Átalo muy bien, porque eres muy descuidada, Clementina. Pero después, un poco avergonzada, acabó aceptando que sí, que seguramente era verdad lo que decía Arturo, porque él era muy inteligente. Respiró resignada y se quedó dormida. Durante unos días, Clementina estuvo escuchando el gramófono, pero también se aburrió. Un atardecer, mientras observaban las estrellas sobre el mismo lago de siempre, Clementina dijo: Arturo, a veces cuando veo las flores tan hermosas y con esos colores, me gustaría tener una caja de pinturas para poder pintar. Arturo se reía y se reía y se reía. Pero, ¿qué te pasa ahora? ¿Otra idea ridícula? ¿Acaso crees que eres un artista? ¡Qué tontería! Y él continuó burlándose. Ay, Clementina pensó: vaya, he vuelto a decir una tontería. A partir de ahora tendré más cuidado, o Arturo se cansará de tener una esposa tan tonta. Y se esforzó por hablar lo menos posible. Arturo enseguida se dio cuenta y dijo: ¡qué esposa tan aburrida tengo! No hablas nunca, y cuando hablas solo dices bobadas. Pese a todo, él se sentía un poco culpable y a los pocos días se presentó con un gran paquete. Mira, me he encontrado a mi amigo el pintor y te he comprado un cuadro para ti, para que estés contenta. ¿No decías que te interesaba el arte? Aquí lo tienes. Átatelo bien, porque tú eres muy despistada y acabarás perdiéndolo. La carga de Clementina poco a poco aumentaba. Un día se le sumó un jarrón de Murano. ¿No decías que te gustaría ir a Venecia? Pues átalo muy bien para que no se te caiga. Ya ves que eres muy torpe. Otro día le apareció con una colección de pipas. Mira, átatelo. Ay, y otra vez de libros. Y ella dijo: ay, pero si tan solo supiera leer. Pero llegó el momento en que hubo que añadir un segundo piso a la casa de Clementina, porque ahora ya tenía decenas de objetos que le traía. Miren nada más esta escena. Clementina, con la casa de 2 pisos sobre sus espaldas, ya no podía ni moverse. Arturo le llevaba la comida y esto lo hacía sentirse importante. ¿Qué harías sin mí, Clementina? Es cierto, decía ella, ¿qué haría yo sin ti? Poco a poco, la casa de 2 pisos también se llenó de repleto. Ya no podía ni moverse. Hacía mucho tiempo que la casa de Clementina se había transformado en un rascacielos. Pero un día decidió que su vida no podía continuar así. Salió sigilosamente y dejó el caparazón y se fue a dar un paseíto. Fue tan hermoso, pero muy breve. Arturo volvía a la hora de comer y debía encontrarla en casa, esperándola como siempre. Pero
El paseíto se convirtió en una costumbre y Clementina cada vez estaba más feliz con su nueva vida. Arturo no sabía nada, pero algo sospechaba. ¿De qué demonios te ríes ahora? Parece que te falta un tornillo, le decía. Pero a Clementina sus comentarios ya no le importaban. Ahora, en cuanto Arturo se iba, ella salía de paseo y él la encontraba cada vez más extraña y la casa cada vez más desordenada. Pero Clementina comenzaba a ser realmente feliz y las críticas de Arturo ya no le afectaban. Un día, cuando Arturo regresó, encontró la casa vacía. Se quedó estupefacto e indignado. Y muchos años después, cuando le contaba la historia a sus amigos, le decía: era realmente ingrata aquella Clementina. No le faltaba nada. 25 pisos tenía su casa repleta de tesoros. Estamos a punto de terminar. ¿Saben? Las tortugas viven muchísimos años. Puede que Clementina viaje aún feliz por el mundo haciendo sonar su flauta, o tal vez pinte bonitos cuadros de flores y plantas. Si alguna vez te encuentras una tortuga sin caparazón, prueba a llamarle: Clementina, Clementina, y si te responde, podrás decir que en verdad es ella. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Bravo. Qué hermoso cuento, Adriana, nos traes hoy. Y de verdad es que te atrapa la historia y dices: ¿hasta dónde va a llegar la casa de Clementina? ¿Hasta dónde va a llegar esos pisos que se fueron acumulando? Pues, ¿qué te parece, Adriana, que vayamos abordando el análisis de este cuento desde estos enfoques? Creo que es muy interesante porque si bien nos habla de una relación de amor, ¿no? También nos habla de que eh, tenemos derechos, ¿no? Tenemos derechos. Y que esos los tenemos desde que nacemos, ¿no? Entonces, cómo nos vamos construyendo en esa identidad de gustos, de aficiones. O sea, Clementina es sumamente curiosa, ella quiere aprender, quiere experimentar, es sensible a la música, a la pintura, ¿no? ¿Cuántas veces en los procesos de crianza nos dijeron: tú no sirves para eso, eres niña, ¿no? Y no solamente por el hecho de ser niña, ¿no? También vemos que los niños sufren ese tipo de descalificaciones, ¿no? Sí, claro, y mira, este cuento pues es una historia aparentemente sencilla, pero profundamente simbólica, ¿no? Y que aborda temas, justo lo que tú decías sobre los derechos. Hay aquí una desigualdad, vemos cómo se anula la identidad, ¿no? Cómo Arturo va anulando la identidad de ella y luego pues hay violencia. Por supuesto, porque todo aquello, ya decíamos en otros capítulos, todo aquello que pasa por encima de tu dignidad, que no respeta tu valor como ser humano, como ser humana, es violencia. El uso del poder, ¿no? Por el poder mismo, no para lograr, sino para abusar, es violencia, ¿no? Entonces aquí encontramos 3 tipos de violencia que son muy comunes, Adriana, pero muy comunes desafortunadamente en las familias en México y en muchos países. Encontramos la violencia psicológica, ¿no? Y que además te lleva ¿Sí? a una serie de enfermedades que dices: ¿por qué me duele la cabeza? O sea, tú llegas y te dan tu paracetamol y te dicen: es estrés, bájele a su estrés, ya no se preocupe. Pero ya no es tanto, no es que te preocupes,
es tu construcción de yo, de tu identidad, de lo que tú quieres y que nadie lo valide y que más allá de no validarlo, lo descalifiquen, ¿no? Fíjate, Adriana, te voy a contar rápido una experiencia que tuve, que me llega al consultorio de la consejería familiar, como tú bien lo sabes y lo saben muchas personas de nuestra audiencia y quienes nos siguen, pues a partir de toda esta práctica de defensa de los derechos de los niños y como criminóloga, como criminalista, eh, desarrollo una actividad como consejera familiar. Y me llega una pareja donde la mamá dice, ¿no? Eh, él no me pega, no me pega, no me grita, es un caballero. De verdad, es que se viste muy bonito, a los niños siempre los debo de traer muy arregladitos porque le encanta que todo sea perfecto, que esté precioso. Tengo una casa muy bonita en una zona de, de, de un nivel social alto, Alto. ¿no? Ahí como por allá por tus rumbos del Pedregal, amiga, ¿no? Entonces dices, este... No, no soy, no, yo no sufro ese tipo de violencia que sufren en las colonias populares. O sea, yo nunca he ido a dar a un ministerio público por golpes. O sea, es que ¿por qué me dices, por qué me hablas de violencia, Gaby? Y yo le decía, ¿cómo te sientes con respecto al- a, a las actividades que desarrollas? Dice, bueno, es que ya me compró un salón de fiesta para que me entretenga en algo, A ¿sí? Clementina. ¿No? Dice, me compró un salón de fiestas. Y entonces, para que yo me entretenga y tenga algo que hacer y también tenga mis propios recursos, ¿sí? Pero me lo compró porque tú no puedes generarlos. Entonces te lo voy a dar yo para que estés ocupada. No estés pensando tonterías, porque eso le decía a él. Es que estás pensando tonterías, ¿sí? Y los niños lo vieron, No, y los claro. niños lo veían, ¿sí? Y entonces, y la niña mostraba mucho enojo, y mucho enojo contra su papá, pero también contra su mamá. Y cuando la psicóloga hace toda esta exploración, la niña dice, mi mamá no se defiende, mi mamá es muy tonta, mi mamá se deja, mi Ahora no mamá solamente, permite, ¿no? ahora no solamente lo pensaba el esposo, sino los hijos, ¿no? Yo creo Los que aquí hijos. pues vemos Y, eso, ¿no? Una violencia muy sutil, pero real, ¿no? Esa violencia emocional, y simbólica, donde no hay psicológica, golpes, pero hay control, pero hay control. Pero, y además del control, hay descalificación por el hecho desvalorización. y desvalorización, por el hecho de ser mujer, ¿no? Y además eres como de mi propiedad y yo soy responsable de todo lo que tú hagas. Que Ujú. hasta que te entretengas, que generes un recurso, que veas a los niños, que los tengas limpios, guapos, hermosos, que los lleves a todas las actividades, a la Sí, natación, pero a la gimnasia, pero al parque, pero con la abuela. O sea, tú tienes, eres la cajera, la administradora, el ballet, eres el ballet de los niños porque los tienes que vestir, que llevar, que subir, que prepararles el lunch, que llevarlos al claro. cole, ¿no? Además de que tienes todas esas actividades, pues ahí te busco algo como para que te entretengas, pero que genere recursos. Y delante de los niños iban en un domingo muy bonito de paseo y le dice, oye amor, fíjate que estuve pensando en poner unas plantas en el pasillo de la entrada del salón. Y entonces el señor le dice a los niños, bingo, ¿vieron niños? Su mamá piensa. Dice que estuvo pensando en poner una... A ver, denle un aplauso a su mami porque pensó. Y ella me lo cuenta con la voz entrecortada y me dice, pero él no es agresivo. No, bueno, Entonces,
cómo ella es que yo soy muy torpe. Yo de negocios yo no sé, ¿sí? Y entonces ahora siento la presión de dar resultados, de que haya eventos, de que haya fiestas y todo, porque yo soy muy tonta. Ella se empieza, en su construcción del yo, empieza, igual que Valentina, a desquebrajarse, a decir, soy tonta, no sirvo para esto, se lo cree. Afortunadamente aquí Valentina no se la creyó del todo, dijo, ahí te ves, ¿no? No, 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 Y Clementina, Clementina. No, pues es que es esto, ¿no? Este cuento es una metáfora muy, muy poderosa sobre estas relaciones humanas donde una persona queda anulada por la otra, ¿no? Y pues nos confronta ahí con varias preguntas. ¿Hay entonces, violencia, sí, Gaby, sí, acá? por supuesto, tú ya lo decías, o sea, la violencia psicológica, la violencia simbólica, que es esa que aparenta no ser violencia, pero que te Ujú. va llevando a que tú te la creas, que eres tonta, que no sirves, que Que no no vales, puedes, que no lo mereces, que no lo mereces. que no Ujú. lo mereces. Eh, a otra familia, a otra mamita, yo le preguntaba por qué se iban de vacaciones, ¿no? Los hijos con el papá a ver a la abuela, a la familia, y por qué ella no iba. No, es que no me gusta. No, a mí no me gusta ir a Cuernavaca, que se vaya él con los niños y tal. Pero cuando hace la intervención psicológica y todo lo que vimos, había una condición de no merecimiento. Claro. No me merezco las vacaciones. Los niños sí, porque son sus hijos, porque son niños, pero yo no me merezco esas vacaciones, ¿no? O no me merezco pedir más, ¿no? Eh, una ropa de marca, unos zapatos como yo los quiero, porque decía, ay, es que estos zapatos no me gustan mucho, pero son los que me escogieron, ¿no? Son los que me compraron. Y pareciera mentira que lo estamos hablando en este siglo, pero bajo protesta de decir verdad, son casos que llegan aquí al consultorio, que llegan al Centro de Desarrollo Infantil, a donde trabajamos en esta coordinación de hacer los tamizajes a las familias y de ver qué derechos se están vulnerando, cuál es la circunstancia que está enfrentando esta familia y por qué hay alteraciones de conducta en los niños. Por supuesto, nuestro programa va hacia eso. ¿Cómo repercute estas relaciones en el sano desarrollo de niños, niñas y adolescentes? Justo eso, a eso iba antes de que hagamos nuestra pausa. ¿Cómo afecta esto a los niños, no? ¿Qué es nuestro tema? ¿Cómo afecta a la crianza cuando ven esto que se normaliza en su familia? Pues justamente es una normalización de la violencia que, como lo decíamos en el programa anterior, te va dando pautas de comportamiento, pautas de relación con el mundo, ¿no? Y sobre todo las pautas de relación entre hombres y mujeres. Y entonces, así como esta niña que estaba enojada con su mamá porque su mamá no se defendía, su mamá lo permitía, también hay otras niñas y otros niños, sobre todo niños, que lo ven normal, ¿sí? Porque además admiran a su papá, porque respetan a su papá, porque la mamá también le dice, respeten a su papá es la autoridad, cuando venga tu papá, o sea, ¿por qué yo no te puedo reprender si tú no estás eh, cumpliendo con un compromiso de levantar tus juguetes? Porque no Ujú. eres suficiente. O sea, lo que en el cerebro del niño se está marcando, porque ya lo tiene bien introyectado la mamá, es que ella no es suficiente autoridad para hablar de qué es lo que el niño tiene que hacer y también para poder establecer las consecuencias cuando el niño no hace el compromiso que hicimos como familia o estas órdenes que se dan de esta estructura: levanta tus juguetes, guarda tu pijama, a tal hora se hace la tarea, tanto tiempo se ve la televisión, a tal hora nos bañamos, a tal hora cenamos, a tal hora debes de estar dormido.
Y si los niños no lo hacen, no responden a todos estos mandatos que son estructura y que toda esta forma de estructura recae en la responsabilidad de la mujer. Cuando está en un caso como el de Valentina, cuando es una relación desigual y que en donde se ejerce esta violencia simbólica. Porque eres la mamá, tú tienes que saber qué comió, qué cenó, de qué color defecó, cuántas veces fue al baño el niño, porque cuando el médico lo pregunta, el pediatra, tú lo tienes que saber. Claro. El señor no sabe, el señor Nada. no sabe de él. Y entonces, ¿qué pasa? Que no eres suficiente para establecer reglas, para establecer consecuencias, para establecer normas, para establecer estructura. La estableces, pero cuando venga tu papá, le voy a decir a tu papá. Y ahí tú ya te anulaste. Entonces, la violencia simbólica anula. Y con eso quiero que nos vayamos. La violencia psicológica afecta tu autoestima, denigra tu dignidad y sobre todo te anula. Como en tu construcción de tu yo y del valor que tienes, te anula. No eres suficiente. Necesitas una figura de poder, en la mayoría de los casos masculina. En algunos casos llega a ser la abuela, aguas. En algunos casos llega a ser la abuela. Entonces, vámonos a una pausa, Gaby, porque tenemos que hacer un corte y dejamos a nuestra audiencia pensando en justo lo que tú dijiste. Quiere decir entonces que el cerebro aprende de una manera muy concreta, a través de lo que se ve, de lo que se escucha y de lo que se repite, ¿cierto? Cierto. Nos vamos a la pausa. Regresamos en un minuto. Listo, pues ya estamos de vuelta aquí en Criar sin Patriarcado y muchísimas gracias a quienes nos están siguiendo a través de las redes sociales. Pues hoy estamos con un cuento, Arturo y Clementina. Entonces, Adriana, dinos de qué nos damos cuenta con esto. Bueno, a mí me gustaría que habláramos un poco acerca de todos los pisos que se van cargando, ¿no? Como veintitantos terminó diciendo Arturo acerca a los amigos que llevaba cargando Clementina. ¿Qué significan esos pisos, Gaby? ¿Qué es? Pues mira, son todas estas cargas que justamente le dan a la mujer, ¿no? Estas relaciones violentas donde terminas sintiéndote culpable, ¿no? O sea, esta culpa que te generan todos los deberías. Deberías de ser Sí. más callada, deberías de ser más atenta, deberías de ser más complaciente, deberías de ser, o sea, es una exigencia, es la expectativa, ¿no? De lo que esperas tú de una relación de matrimonio, de vida en común, de compartir tu vida. Aquí no es compartir tu vida, es entregar tu vida a la expectativa que tiene la otra persona de ti, ¿no? Por un lado ejerce la violencia, eres una tonta, ¿cómo crees? Hay tú pintar, ¿no? Yo recuerdo mucho esa frase le decían las abuelas, esas pulgas no brincan en tu petate. Los pesos no se juntan con los centavos, ¿no? Sí. O sea, te pones expectativas muy altas, sé realista, ¿no? Deberías de ser más realista. Cuando tienes un sueño, un emprendimiento, cuando quieres estudiar algo, cuando tienes esa vocación, afición, no, o sea, y permitimos que
cualquiera en nuestro entorno nos diga qué deberíamos de ser, deberías ponerte a vender pasteles. Porque además yo creo que estos pisos también, o sea, a ver, no los pediste, ¿no? Acá lo vemos en el cuento, ella nunca los pidió, otra no los eligió, los elegían por ella, ¿no? Y la otra, pues este peso la estaba pagando, pero pues no fue algo que ella eligió, que ella quiso, ¿no? ¿Cuántas veces hemos visto entrar a los niños a las clases extraescolares de natación, de karate, de béisbol, de lo que gustes, llorando? No quiero, es que no me gusta, no me gusta ponerme esa ropa, no me gusta, me pesa el casco, no quiero. Tienes que aprenderlo, tienes que aprender defensa personal, porque sí, tienes que ser fuerte. Y esas cargas se la ponen mucho a los niños, pero a las niñas la expectativa del ser niña, del ser bonita, del ser delgada, del ser la mejor bailarina, la mejor nadadora, la clavadista más espectacular, ya sabes, la Sí, corredora atlética, ¿no? Todas esas expectativas son esas cargas. Ya dijimos, es violencia simbólica porque estos simbolismos son constructos sociales y están vinculados directamente al género, al cómo debería construirse una mujer y cómo debe construirse un hombre, ¿no? y eso que empezó en el núcleo familiar, en la pareja, pues ahora, como tú lo vas diciendo en los ejemplos, pues lo llevas a los niños. Ah, Ahora, hablemos ahora del caparazón, ¿no? O sea, ¿qué pasa? ¿Qué, eh, qué, mira, qué es que, simboliza? pues esto es el cerebro de los niños. También tienen una capacidad limitada de, re- de responder, de sostener tanta demanda. O sea, ¿por qué tenemos niños estresados? ¿Por qué tenemos niños que, que están enojados y que demuestran su enojo no haciendo caso, no bañándose, no cumpliendo con algunas tareas? Portándose mal en la escuela, ¿no? Exactamente. ¿Por qué? O deprimidos, ¿sí? O O deprimido. deprimidos. O enfermizos. O sea, hay niños que tienen padecimientos crónicos del estómago, que son muy vomitones o que tienen diarreas así por nada, ¿no? ¿Por qué? Porque también no pueden soportar tanta carga. Tenemos que tener claridad que el cerebro de los niños está trabajando en descubrir, en explorar, en experimentar el mundo, en jugar para aprender, porque ya lo hemos dicho y lo vamos a decir hasta el cansancio. Niños, niñas aprenden jugando. Todo ser humano aprendemos de mejor manera jugando, disfrutando de estos procesos de descubrimiento de aprendizaje. Entonces, Sí, si no tenemos energía para jugar porque tenemos cargas, de una expectativa, ¿no? Que tiene la familia de mí, mi padre, mi madre, estamos naturalizando esto y entonces ya no podemos, cuando somos adultos desde la adolescencia no tenemos capacidad de decidir. Necesitamos la validación y saber que estamos cumpliendo una expectativa. ¿Qué estudio? ¿Médico o abogado? ¿Qué estudio? ¿Computación o artes? ¿No? Eh, o, o qué quiero, o a dónde voy, o si escojo un amigo o una amiga para que sea mi mejor amigo, ya no solamente tú tienes que cumplir con la expectativa, tu entorno también tiene que cumplir con la expectativa de tu padre, de tu madre, ¿no? No le va a gustar mi amigo, no le va a gustar mi amiga, ¿no? Aunque el niño se sienta muy identificado con esa relación, con esa amistad que está haciendo, tiene que cumplir con las expectativas de su núcleo cercano, de su núcleo, pues que le da seguridad, pero entonces esa seguridad es muy inestable, son esas relaciones ambivalentes, ¿no? También es esto de, te digo, te castigo porque te quiero, es completamente ambivalente, ¿no? Te pego porque te estoy educando, porque te quiero, te pego por tu bien, ¿no? dime algo, eso ya es parte de, pues de los consejos que vamos a darles hoy, del cierre, porque el tiempo nos está Sí, sí, ganando, sí. así que hay que ir
justo esto, a ver, ¿con qué quieres que se quede la audiencia? ¿Con qué quieres que se vaya? Tenemos algo que se llama neuronas espejo. Y Ok. esto es que aprenden lo que ven y lo repiten, ¿sí? Ujú. También los niños, así como niños aprendemos jugando, cuando somos niñas, aprendemos jugando en esa etapa de la vida importantísima, pero también aprendemos mucho de la repetición. Entonces ya habíamos dicho que estas repeticiones son pautas de comportamiento y relación. Ok. Entonces, aguas con el mensaje que estamos mandando en nuestra relación de adultos, porque los niños lo van a repetir. Entonces, eso es importantísimo. La otra es no inhibir esta capacidad de descubrimiento de los niños Ok. por cumplir con cánones sociales, con expectativas sociales o incluso hasta económicas. O sea, la verdad, y tenemos que ser muy, muy claros en eso. Y yo te puedo decir, no sé si a ti te pasó, pero yo sí era de las niñas que a mí me decían, no levantes la mano, que no te escojan para el bailable, que no te escojan para la obra de teatro, porque no hay dinero para comprar Sí. todo lo que se te pide, ¿no? Para una obra de teatro, para un bailable, para una tabla rítmica, que no, es que tú levantas la mano. Y son cargas, pero si lo hablamos con los niños, me siento muy orgullosa, qué maravilloso que te elijan, que te escojan por tu capacidad y talento. Entonces, los niños no tienen por qué cargar con el peso de la condición económica de su padre o de su madre. Y muchas de las veces esas cargas Sí. también son carencias, ¿eh? En el cuento es de abundancia, de buena onda, de buena gente que es. Entonces cubro todo lo que te estoy diciendo que eres una persona limitada, pero entonces yo te lo cubro con bienes materiales. Pero dice el dicho, la jaula aunque sea de oro no deja de ser De ser prisión, jaula. Sí, ¿no? exacto. Aunque te ponga en la camioneta, el perro y quien te ayude, de todos modos no deja de ser control. La carencia también es limitante. Pero entonces tenemos que buscar el equilibrio, siempre es equilibrio. ¿Qué quieres? ¿Qué esperas? ¿Qué te gustaría? Tú niño, ¿sí? No yo, no qué espero yo de ti como adulto, Porque ¿sí? además, acá como en el cuento, ¿no? Los deseos de Clementina no contaban y luego un niño aprende ese, ¿no? Que sus deseos no son importantes, ¿no? Así Que, es. pues como decías del ejemplo, ¿no? Que me tengo que callar, que no tengo elección, que no puedo elegir, que es mejor adaptarme a lo que mis papás, ¿no? Es Y fuerte. ahí, entonces inhiben se inhiben tus capacidades, se inhiben las capacidades de los niños. Y un ejemplito así chiquito, rápido. Cuando Ok, estábamos conformando las orquestas infantiles, empezamos a ir a las comunidades, allí a las faldas del volcán, a elegir a los niños y decía el maestro, a ver, cánteme las mañanitas. La, seleccionados, porque estamos seleccionando niños de 4 años, que es la edad idónea para que un niño empiece a aprender la música, a tocar violín, a tocar un instrumento. 4 años es lo ideal. Lo quieres meter a los 12 años, ya no tiene la misma habilidad. La puede desarrollar, pero ya no de igual manera, con el mismo potencial. Y una mamá se acerca y me dice, ahora, ¿para qué están escogiendo a la niña? Así es remensa, ¿no? sí. Esta ni sabe, ¿sí? Señora, pero no lo diga de la cena. A ver, véngase para acá, que no lo escuche la niña, ¿no? ¿Sí? Y no tenía la señora la intención de lastimar a la niña, No, de seguro. ejercer una violencia simbólica. Naturalmente decía, esta niña no sirve para eso, porque No, alguien le pues hizo creer a esta señora que las niñas no sirven para eso, ¿no? o que ella misma, ¿no? Pues es que el cerebro normaliza lo que ve repetido, ¿no? El cerebro no distingue fácilmente entre lo sano y lo dañino, ¿no? Distingue lo familiar y eso era lo familiar para ella. Entonces, pero imagínate que esta niña hubiera escuchado a la mamá y que además no le hubieran dado el permiso para ser parte de la orquesta y ya se Ujú. inhibió toda una capacidad que la niña naturalmente tenía de poder ser parte de este grupo
de desarrollo musical que va a desarrollar su cerebro y que va a ser parte de un núcleo. En fin, todas estas capacidades las podemos inhibir así. Cuando dices, cuando no validamos la capacidad que tiene una niña y un niño de hacer lo que quiera hacer, lo que quiera hacer. Entonces, aguas, no confundir motivar al niño a que desarrolle capacidades, competencias, habilidades, a imponerle una expectativa de Claro. tienes que ser la mejor, ¿no? Alguna vez decía, es que eres un López y Aguirre. A ver, ¿y? Claro, sí, Todo, sí, porque le dijo el papá, le dijo el niño, es que cualquiera puede cometer un error, papá, me equivoqué, pero tú eres un López y Aguirre, tú eres un López. Y los López y Aguirre no se equivocan. O no, sea, bueno, imagínate esa carga para ese niño, ¿sí? Entonces tenía que ser perfecto, porque no podía cometer errores. ¿Sabes nos todo quedan lo que va? 5 minutos. A ver, Pues vamos cerrando entonces con esto. Decíamos, si es este tipo de cuentos, compartirlos con los niños para confrontar este tipo de ideas y preguntarle a los niños y a las niñas de qué se dan cuenta, qué harían si tuvieran un caparazón en el que tuvieran que cargar, ¿sí? y cargar, sí. Cargar y cargar, ¿qué Justo haría a ese eso niño? quiero llegar, a cómo ahora desaprendemos, nos quitamos ese caparazón, ¿no? Sería como Mm, parte de nuestro cierre o antes tienes algo que decirnos. no, justo, ¿cómo lo hacemos? Cuando Clementina se va, está hablando Deja de todo. la libertad, de la libertad. O sea, darles esta noción a los niños que nada es más importante Ok. que su propia capacidad de elegir. Que ellos pueden y ellas pueden elegir si les gusta este color, si les gusta este vestido, si les gusta el campo, si les gusta la ciudad, ¿sí? Y que tienen la capacidad de elegir, a lo mejor en ese momento de condiciones materiales que no les permitan decidir, pero expresar lo que piensan, lo que sienten y su elección, sí es un derecho Ok. humano, ¿sí? Expresarse, decir lo que piensan, ser escuchados, son sus derechos. Y por otro lado, es validar su propia construcción, validar sus emociones, validar sus gustos, aficiones y hasta decisiones cuando el niño dice, no me quiero poner ese pantalón, prefiero ponerme otro, ¿no? Prefiero ponerme un short. ¿Y Validar esto sus desde decisiones. dónde? ¿Desde dónde hay que aprenderlo? ¿No? O sea, tendría que ser primero la abuela, la mamá, y para que No, puedas darle es esta que libertad al niño. no, tenemos también claridad que podemos, el cerebro de los niños y de los adultos tienen algo que se llama plasticidad. Claro. ¿Qué quiere decir? Que nos podemos reprogramar, que podemos, por eso las feministas hablamos de deconstruir, pero no solamente es derribar este patriarcado, sino es desde aquí adentro cambiar nuestro enfoque, nuestras ideas, ¿sí? Y decir, podemos elegir hacerlo diferente. Entonces, sí podemos reprogramarnos nosotras y nosotros y nosotres, quienes aprendimos a hacerlo de alguna manera, podemos soltar la carga como Clementina y decir, a partir de ahora, no más, en esta casa no se vuelve a hacer así, como yo lo aprendí, porque elijo la libertad, la autonomía, porque puedo validar las emociones, puedo validar los aprendizajes nuevos, ¿no? Y sobre todo puedo ejercer esta libertad de toma de decisiones. Y no vamos a tener niños inseguros ni adultos inseguros. No vamos a tener mujeres sumisas ni mujeres que permitan este tipo de violencias, ¿sí? Entonces, esas son las armas que les estamos dando a los niños. Seguridad, autonomía, libertad, autonomía progresiva.
Y que ver pueden que, cuestionar, ¿no? y además que pueden cuestionar, claro, ¿por qué es así? ¿Por qué tendría que hacerlo así? ¿Sí? Y entonces, es maravilloso. Este cuento nos dio para mucho, para decir que no, que Clementina no estaba equivocada, ni era Exacto. tonta, ¿sí? Ni era una soñadora, simplemente que le hicieron creer que tenía que responder a lo que el otro esperaba de ella. Y ahí yo creo que nos da para hablar en otro episodio, ¿sí? De esto de no ser suficiente, el miedo al abandono, el miedo al abandono. Porque muchas veces los niños, fíjate, tan básico que le dices, yo ya casi no lo he escuchado, pero todavía hay quien dice, te voy a regalar. Mira, el señor te va a llevar. Estando en una fila, el niño empieza a hacer el berrinchito, ¿no? O exigir, a pedir algo que quiere. Y en lugar de darle una explicación lógica que su cerebro sí procese, ¿sí? Le dice, te voy a regalar. El señor te va ¿Verdad, a llevar. señor? Sí. ¿Sabes? ¿Verdad, señor, que usted se lo va a llevar? Y el otro, sí. ¿Sabes lo que estás haciendo en ese momento? Le estás causando miedo, inseguridad, casi se hace pipí del susto. O sea, no hagan eso, por favor, mamás, papás, nunca en la vida le digan al niño te voy a dejar, porque el miedo al abandono te marca, el cerebro no lo olvida, ¿sí? Pero como dijiste, ese es tema Otro de capítulo, otro otro capítulo. capítulo. Aquí nos quedan 2 minutos y tenemos que cerrar. Así que, Ok, ¿con qué se queda nuestra audiencia antes de irnos? 2 pues minutos. tenemos que respetar ¿Ok? el respeto Uno. a la Ujú. identidad, ¿sí? Que está en construcción y que se va a ir expresando de manera progresiva. Tenemos que dar la oportunidad, el derecho, sobre todo el derecho, a expresar Dos. y ¿Ok? a participar también de la toma de decisiones eh, que afecten o que impacten el entorno de los niños. Tres, los niños y niñas tienen derecho a una vida libre de violencia. Cuidemos cómo de manera muchas de las veces involuntaria podemos estar Claro. violentando su sano desarrollo a partir de nuestra expectativa. O sea, no Sí, vivir nuestra expectativa a través de ese nuevo ser. Es que yo no quiero que sufra lo que yo sufrí. Por eso ahora le exijo esto y esto y esto, ¿no? Quiero que sea fuerte, quiero que se enfrente, quiero tal, pero a partir de exigencias que a veces no son acordes a su edad. Entonces, sí, darnos cuenta cómo si es de manera involuntaria, bueno, buscar ayuda, pedir ayuda a especialistas, a psicólogos, a personas que como servidora, como tú, Adriana, trabajamos con niños, niñas, adolescentes y procuramos este desarrollo, buscarlas incluso en lecturas como un cuento, ¿sí? claro. Claro, porque hoy nos podemos informar todo el tiempo, no podemos decir, no lo sabía y así me quedo. Pues Así es. estamos Entonces, cerrando. no limitemos la autonomía progresiva de los niños. Los niños van aprendiendo a ser autónomos. No lo son, Ok. pero lo están aprendiendo. Entonces, dejemos que se equivoquen también. Sí, Dejemos que hagan chuecas las planas, ¿no? re- Dejemos que no gane el partido, porque perdieron el partido y sale el niño regañado, vapuleado, además de sentirse frustrado porque no ganó su equipo, todavía es regañado en casa y todavía es buleado en casa. Ay, eres un perdedor, no le echaron ganas, no vas a ir al cine porque perdiste en un partido que se puede perder o ganar, que no depende muchas veces de ellos que ganen o pierdan. Entonces, aguas con las expectativas. es Las que expect- tenemos tanto que aprender y en tanto que reflexionar. Yo espero que nuestra audiencia hoy se quede con lo que les sirva, porque fue un montón de información, pero sobre todo que vuelvan a escucharlo y que reflexionen en esto, ¿no? Eh, Estamos creando, no se olviden, crear sin patriarcado. Pues nos vamos a despedir. Esta fue nuestra tercera transmisión.
Muchas gracias a CIMAC Radio. No dejen de seguirnos. Estamos los días jueves a la 1:00 p.m. Se estrena la transmisión, así que les invitamos a seguirla. Y pues también nos encuentran por todas las plataformas: YouTube, Instagram, podcast, Crear Sin Patriarcado. ¿Algo más que tengas que decir? Despídenos. Adriana, pues decir que esta no pretende ser una escuela para padres, porque fue uno de los comentarios. Lo que queremos es romper los esquemas tradicionales de crianza que vienen con una carga de machismo que vulnera la libertad y el sano desarrollo de niños, niñas y adolescentes. Porque queremos contribuir a hacer sociedades más igualitarias, democráticas y sobre todo familias fuertes, familias amorosas que críen en igualdad. Ese es nuestro objetivo y estamos aquí a sus órdenes, sus amigas Adriana Barrera y Gabriela Escobar, Gaby del Razo. Nos vemos la próxima semana en el siguiente de este podcast. Bye, muchísimas Gaby, que estés muy bien. Chao, chao. Hasta la próxima. Hasta la próxima.